Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de videoconferencias sobre temas médicos de alta especialidad para este 2018. Tendremos como invitados a diferentes expertos de nuestro instituto con temas de mucho interés. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios vía correo electrónico a través de la cuenta canaliner@hotmail.com. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Enrique Guzmán de Alba, médico cirujano graduado por la Universidad de La Salle. Cuenta con la especialidad en cirugía general que realizó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, además de cirugía cardiotorácica por parte de nuestro instituto. Actualmente es el subdirector de cirugía del INER. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que hoy abordaremos, por lo que nos expondrá tórax inestable. A continuación, le cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar. Este es un punto importante. Yo creo que es un tema que a muchos de los médicos que por alguna razón pudieran llegar a estar en urgencias, les estresa que les llegue un paciente con tórax inestable y tienen mucha razón en ello porque finalmente esto habla de que son pacientes graves. Cuando nosotros vemos un poquito de trauma de tórax, es bien importante tomar en cuenta que el trauma de tórax es uno de los traumas más frecuentes que vemos en los servicios de urgencias. El 30% de los pacientes politraumatizados tienen algún tipo de trauma torácico. Entonces es muy alta la frecuencia de lesiones torácicas en el paciente traumatizado. Solo el 20% de las lesiones torácicas se manifiestan con disnea y esto es importante porque muchas veces estamos acostumbrados a tratar de pensar que nuestro paciente lo que va a tener es falta de aire. Y no es cierto, muchas veces se presenta con otra sintomatología, entre ellas inestabilidad hemodinámica y otras cosas. Y si presentan hipotensión o requieren intubación, la mortalidad aumenta de manera importante del 10 al 20%. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la parte de cuándo se tiene que intubar un paciente o cuáles son las situaciones. Y esto es bien importante, ya sabemos que el número de fracturas costales cuando llega el paciente a urgencias va directamente proporcional al número de complicaciones. Mientras más fracturas costales tiene el paciente, más posibilidad de morbimortalidad tiene por complicaciones inherentes al trauma, por neumonía, por tener asociación a otras lesiones, etcétera. Entonces esto es bien importante que tomemos en cuenta que los pacientes con fracturas costales en general son pacientes graves y los tenemos que manejar así. Si nosotros vemos esta gráfica que tenemos aquí, este es el número de costillas fracturadas y conforme van aumentando, 1 a 3 costillas, 4 a 6, más de 6 o tórax inestable, obviamente la frecuencia es menor, pero el número de complicaciones por diferentes causas, por ejemplo, ocupación alveolar que se relaciona muy frecuentemente con contusión pulmonar, o complicaciones respiratorias, complicaciones generales o mortalidad, va directamente en aumento. Todos son positivos, entonces mientras más aumenta el número de costillas y la posibilidad de tórax inestable, nuestras complicaciones van aumentando en porcentaje de manera muy importante, que llegan a ser tan altas como el 93% en ocupación alveolar, etcétera, y mortalidad hasta del 30% de los pacientes con P significativas en todas y cada una de ellas. Además, si se asocian a otro tipo de lesiones, hemotórax es muy frecuente, entonces no tiene una gran diferencia entre tener tórax inestable o fracturas costales más hemotórax en mortalidad, pero sí algunas otras como contusión pulmonar, la necesidad de ventilación mecánica, repercusión cardiorrespiratoria o politraumatismo van aumentando de manera importante el número de posibilidad de mortalidad de nuestro paciente. ¿Qué es el tórax inestable? Ahora, el tórax inestable es una condición muy específica en donde vamos a tener 3 o más costillas fracturadas en 2 o más sitios y lo que nos va a dar es un área de tórax que tiene una mecánica diferente. Si ustedes recuerdan cómo funciona la mecánica pulmonar, cuando nosotros hacemos una inspiración, expandemos nuestro tórax, la presión intratorácica cae y por lo tanto el aire entra a través de nuestras vías respiratorias y llenan los pulmones. Sin embargo, cuando tenemos una parte del tórax que está suelta, cuando nosotros hacemos esa inspiración, en vez de que el aire entre por aquí, esto se sume y entonces crea ese movimiento que se llama respiración paradójica. Cuando hacemos la expiración, la presión aumenta,
en vez el aire debería de salir por las vías respiratorias, pero lo que pasa es que el tórax se mueve de manera paradójica. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos una inspiración, por ejemplo, que decíamos, el aire debería entrar por aquí, este pedazo que está suelto de tórax lo que hace es que se mete, empuja y disminuye el volumen pulmonar del lado afectado, y eso hace que parte de este aire que no está siendo ciclado de manera adecuada pase hacia el otro lado, aumentando la disfunción ventilatoria del lado contralateral. Igual puede haber movimiento del mediastino, etcétera. Y entonces ya la expiración igual, esto sale aquí, el aire en vez de tender a salir hacia acá, pase hacia el otro pulmón y esto crea un círculo vicioso. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en este video, esta es una paciente con un tórax, y ven cómo a la ventilación el tórax se mueve totalmente, está suelto, este es un tórax inestable. Obviamente la paciente ya está en quirófano, se va a operar. Entonces, básicamente, una de las cosas importantes cuando tenemos un tórax inestable, además de ver la mecánica ventilatoria y la ventilación paradójica, es valorar las lesiones asociadas. Siempre que tengamos un tórax inestable o fracturas costales, deberemos de sospechar lesiones torácicas asociadas. Entre ellas, dependiendo del nivel en donde tenemos la lesión, es muy fácil determinar qué tipo de lesiones podemos tener. En los primeros 3 arcos costales, frecuentemente podemos tener lesiones vasculares, lesiones de vasos mayores, aorta, subclavia, cava, etcétera. Lesiones de vía aérea central, tráquea y bronquios, carina principal. Cuando tenemos de la 4ª o la 8ª, lesión pulmonar, pleural o cardíaca, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y en fracturas costales más bajas, de 9ª a 12ª costilla, pensar ya en lesión de órganos intraabdominales, porque finalmente estas costillas ya están prácticamente a la altura del abdomen. Si nosotros tenemos en la 4ª y la 8ª, que es donde con mayor frecuencia tenemos fracturas múltiples, porque es el área más expuesta, porque es un área más móvil, etcétera. Además, podemos asociar a lesión pulmonar, pleural y cardíaca. Y aquí una de las que más nos va a importar es la contusión pulmonar. Esto es algo que nosotros tenemos que valorar cada vez que vemos un paciente, porque finalmente la contusión pulmonar nos va a hablar de gravedad del paciente. Cuando nosotros tenemos un tórax inestable, como puede ser una cosa de esta, siempre tenemos que tomar en cuenta qué vamos a hacer con este paciente. Lo primero que tenemos que hacer es una terapia respiratoria temprana y agresiva. O sea, el paciente tenemos que ponerlo a respirar, a ventilar, etcétera, y ver cómo funciona. Uno de los puntos cardinales en el tratamiento de estos pacientes es el control del dolor. Entonces, si nosotros tenemos, obviamente, tratar lesiones asociadas. El control del dolor es bien importante. Cuando nosotros tenemos fracturas, dependiendo del número de fracturas y de la disfunción mecánica que tiene el paciente, debemos de ir escalando nuestro tratamiento del dolor. Entonces, específicamente, pacientes que tienen 1 o 2 fracturas costales o que tienen una escala del dolor visual, EVA, de 1 a 2, podemos usar analgésicos no opioides, antiinflamatorios, ese tipo de medicamentos en general con buena respuesta. Cuando vamos teniendo mayor número de fracturas y el dolor aumenta con una escala de 3 a 6, entonces tenemos que utilizar opioides leves, como puede ser el tramadol o alguno de estos otros opioides que no impactan demasiado en la función ventilatoria y demás. Cuando el dolor es severo, generalmente ya se manejan opioides y muchos de ellos van a acabar en una ventilación mecánica simplemente por la disfunción que da el dolor, y esto es importante cuando lo tomemos en cuenta. Estas son las preguntas claves que cada uno de los médicos que tienen un paciente empiezan a tener inquietud en cuanto tienen un paciente. ¿Cuándo iniciamos una ventilación mecánica con un paciente tórax inestable? ¿Y cuándo vamos a fijar el tórax del paciente? ¿Cuándo le vamos a pedir un cirujano? Todos los pacientes traumatizados tienen que estar valorados por un cirujano. Pero finalmente hay un momento en el que debemos de decir este paciente se tiene que fijar, y si no lo ha visto un cirujano de tórax, que lo vaya viendo, porque seguramente va a requerir una fijación externa de esas costillas. ¿Cuándo vamos a iniciar la ventilación mecánica? Entonces, la decisión de iniciar una ventilación mecánica en un paciente traumatizado con tórax inestable depende del grado de la disfunción mecánica y el grado de contusión pulmonar.
Estas dos se manejan de manera muy, muy similar. Finalmente, el grado de disfunción mecánica lo que nos va a dar es una hipoventilación. Si ustedes recuerdan este bamboleo del tórax, esta entrada paradójica del aire hacia el otro lado, la desviación del mediastino, etcétera. Y esto lo que nos va a llevar básicamente es a un aumento del dióxido de carbono, a una disminución en la oxigenación y a acidosis respiratoria. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente en hipoventilación y empezamos a tener retención de CO2 por arriba de 50, cuando tenemos una hipoxemia por debajo de 60, cuando ya le estamos administrando oxígeno de manera óptima, o sea, con una mascarilla, con oxígeno reservorio, etcétera, y mi paciente persiste con una gasometría, con una PaO2 por debajo de 60, o ya empezamos a tener una acidosis respiratoria, yo no lo recomendaría llegar a 7.2 de pH. O sea, si ya empiezo a tener alteraciones del pH, ese es el momento para darle alguna asistencia ventilatoria y no tanto esperarme hasta que llegue a 7.2. Las guías dicen 7.2. Yo en lo personal no me esperaría eso. A veces el paciente ya llega en esas condiciones y bueno, pues eso sería diferente. Entonces una acidosis respiratoria marcada y entonces ese paciente requiere ventilación mecánica. El otro punto es el grado de condición pulmonar. Ahora, digo que estos dos son muy similares porque finalmente estos dos nos van a dar más o menos los mismos parámetros ventilatorios. Si nosotros estamos en la situación de urgencias, es muy fácil, hay muchas tablas que nos dicen cómo vamos a medir la disfunción pulmonar por una condición pulmonar, en donde tenemos tablas en donde habla de la distensibilidad, en donde habla del índice de oxigenación, etcétera. Muchos de ellos están basados en el paciente que ya está en terapia y ya está ventilado. Pero si nosotros tenemos un paciente en urgencias, donde pues lo único que tenemos es una gasometría y donde tenemos es clínicamente al paciente, esta es una buena tabla, es un estudio hecho bastante interesante, donde dividen la radiografía de tórax en 3 cuadrantes cada lado, o sea, un superior, medio e inferior. Cada área que nosotros podemos medir correlaciona muy bien con la gravedad. Entonces, si yo tengo opacidad en uno de estos tercios de cualquiera de los dos lados, equivale a 3 puntos. Le voy a dar 3 puntos a mi paciente. Cada una de estas áreas me va a valer 3 puntos. Tengo 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. Y cada uno lo voy a ir sumando. Entonces, si yo tengo por ejemplo, dos áreas del pulmón, puede ser superior y medio de un solo lado, eso me equivale a 6 puntos. Esto habla de la contusión pulmonar y correlaciona bastante bien con la necesidad probable de tener una ventilación mecánica. Si mi paciente tiene una sola área o un poquito menos o está nada más manchado, 1 a 2 puntos, la probabilidad de ventilación mecánica es del 14% y en general tienen un índice bastante bueno. Cuando es moderada, va de 3 a 9, la posibilidad de ventilación mecánica sube de manera muy importante hasta 48% y mi índice de oxigenación disminuye. Y severa, de 10 a 18%, la necesidad de ventilación llega a ser del 80%. Y con esto yo puedo más o menos pensar qué tan mal está nuestro paciente. Finalmente es lo mismo. Si yo tengo un paciente con contusión pulmonar, con una retención de CO2, con hipoxemia, con acidosis respiratoria, apoyo mecánico ventilatorio, yo debo de pensar en ventilar a ese paciente. Ahora, ¿cuándo vamos a fijar el tórax de un paciente? Y esto es una pregunta muy importante. ¿Cuándo se tiene que fijar a un paciente? Pacientes con tórax inestable de cualquier edad, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pacientes sin contusión pulmonar grave, pacientes con contusión cardíaca o estados de choque o lesión abdominal asociada no se deben de operar de inicio, se deben de estabilizar primero las otras lesiones y después se deben de fijar. Y pacientes que requieren toracotomía ipsilateral por cualquier otra razón. Entonces, pacientes con tórax inestable de cualquier edad, lo que sí sabemos es que pacientes mayores de 50 años tienen alta morbimortalidad asociada a ventilación mecánica por un tórax inestable. Esos pacientes se benefician de fijarlos. Pacientes menores de 50 años tienen un mejor resultado funcional si nosotros les fijamos el tórax. Y si las condiciones del paciente lo permiten, lo mejor es fijar el tórax de ese paciente. Pacientes sin contusión pulmonar grave. Sabemos que aquellos pacientes con contusión pulmonar requieren menor tiempo de intubación, pero pacientes que tienen una contusión pulmonar leve o moderada. Y pacientes con contusión pulmonar grave, con contusión pulmonar leve, disminuyen la necesidad de intubación cuando fijamos la parrilla costal de manera temprana.
Y pacientes con contusión pulmonar grave tienen mayor mortalidad. Es el paciente que ya llegó a intubo, ya está intubado, está en malas condiciones. Ese, primero tenemos que resolver la contusión pulmonar y después lo vamos a fijar. Pacientes con contusión cardíaca, estado de choque, lesión abdominal, no deben de fijarse. Y básicamente, pacientes con lesiones cardíacas severas tienen alta mortalidad postquirúrgica, no los debemos de operar de inicio, debemos de controlar primero la lesión cardíaca. Pacientes con trauma cráneoencefálico severo tampoco se benefician de una fijación temprana. Primero tenemos que controlar la parte del trauma cráneoencefálico y después los vamos a operar. Pacientes con lesiones abdominales graves tienen mayor mortalidad. Igual, primero tenemos que resolver la parte de la lesión abdominal antes de pensar en fijarlos. Y esto, bueno, no tiene demasiada ciencia. Pacientes que requieren una toracotomía ipsilateral por cualquier otra razón, pues si ya tengo el tórax abierto, de una vez le fijo las costillas y finalmente eso va a permitir una mejor evolución del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a fijar las costillas de un paciente? Pues la fijación costal con material de osteosíntesis, esto es lo que se debe de hacer. Básicamente tenemos una serie de placas diferentes que tenemos diferentes materiales y demás. Algo bien importante, son materiales muy costosos. Así que si mi institución no los tiene, que la mayoría de las instituciones públicas no los tienen, o el paciente no lo puede pagar, no se lo ofrezcan, porque entonces empiezan los conflictos. Una fijación costal puede llegar a costar entre 100 y 150 mil pesos de material quirúrgico. Estos materiales son muy costosos, son de titanio, son muy costosos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces recuerdan esta paciente que tiene el tórax así que le sube y le baja. Entonces, básicamente lo que hacemos es una toracotomía, fijamos todos los arcos costales en los diferentes sitios para poder arreglar esto y que el paciente ventile mejor y nos permite tener una resolución bastante buena de la parte torácica. La ventaja de la fijación costal, me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Esta es una diferencia entre pacientes ventilados que se quedan con la pura ventilación o que se operan. Entonces, pacientes quirúrgicos normalmente tienen una incidencia de neumonía asociada al ventilador. Obviamente, a los 21 días la asociación es mucho menor en pacientes operados. Casi la mayoría de ellos no llegan a tener 21 días de intubación, pero después de 21 días del trauma y contra el 90% de los pacientes que no se fijaron. El total de días de estancia después de la cirugía y lo mismo tanto en terapia intensiva como en ventilación mecánica, los días van aumentando aquellos pacientes que no se fijan de manera temprana y la necesidad de traqueostomía también es muy importante la diferencia en aquellos pacientes que no se operan. Todos son significativos. La función, los cuestionarios de calidad de vida, la función a los 12 meses con sensación de opresión, dolor, disnea, etcétera. La diferencia es muy importante en aquellos pacientes que no se fijan contra los que sí se fijan de manera torácica en el tórax inestable. Y la capacidad vital forzada post-trauma, después de 12 meses, también es muy significativa la diferencia de la evolución entre pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos. Entonces, en conclusión, el trauma de tórax obviamente es muy común. El número de fracturas costales correlaciona con la morbimortalidad del paciente. La mortalidad aumenta con el tórax inestable de manera muy importante. Todos los pacientes con tórax inestable se benefician de fijación costal. Yo creo que hay que cambiar la manera de pensar. Antes decíamos, bueno, ¿qué pacientes voy a fijar? No, ahora yo creo que la diferencia es qué pacientes no voy a fijar de inicio, porque ya se vuelve un excepto. Pacientes inestables, primero los tengo que inestabilizar. Pacientes con lesión del sistema nervioso central, cardíaca o abdominal asociada grave, o pacientes con contusión pulmonar grave. Esos son los pacientes que no voy a fijar de inicio. Todos los demás, lo mejor es fijarles la parrilla costal y su evolución va a ser mucho mejor. Gracias.